Este lugar nació como con dos pistas, digamos. Primeramente se trataba de rescatar una cañada, un espacio de San Miguel de Allende que tiene un valor increíble desde el punto de vista ecológico, tiene una diversidad de flora y fauna, de ecosistemas, tiene un valor histórico importante porque fue para San Miguel el Grande en el siglo XVIII un lugar industrial importante de uso de agua, y a la vez tiene un valor escénico, paisajístico muy particular, lo que lo ha hecho un destino turístico importante en San Miguel de Allende. En 1989, una serie de amigos nos reunimos en San Miguel y nos dábamos cuenta de cómo empezaba un proceso de expansión urbana que estaba abarcando todas las arroyos y cañadas de San Miguel, y pensamos que era muy importante asegurar el rescate, la salvación de la última cañada que quedaba, que es precisamente el Charco del Ingenio. Al mismo tiempo que el rescate de este espacio extraordinario de San Miguel, se trataba de construir un jardín botánico inicialmente y esencialmente dedicado a la vegetación de las zonas áridas y semiáridas de México, y con un énfasis especial en un tipo de plantas que se llaman suculentas, dentro de las cuales están las cactáceas, ¿no? Por eso las cactáceas es un ingrediente muy importante de nuestras colecciones. Entonces son dos cosas, ¿no? Por un lado, la conservación y rescate de un espacio, y en ese espacio la creación de una colección botánica mexicana, representativa de la flora mexicana, y poco a poco pues más enfocada ya a nuestra región, a nuestra cuenca hidrográfica. Pues la fundación fue en 1991, pues el Jardín Botánico ha tenido un desarrollo, pero ha crecido al mismo ritmo de la naturaleza. O sea, no es un lugar donde veas cuestiones espectaculares de construcciones ni de instalaciones, sino simplemente es abrir espacios para la observación, para el disfrute, para el conocimiento de esta biodiversidad tan increíble, que muy poca gente imagina que en San Miguel de Allende puede haber una biodiversidad tan grande como en este lugar, ¿no? Y entonces se convierte de esta manera el Charco del Ingenio en una opción distinta para San Miguel de Allende de turismo, que busca más escenarios naturales, que busca más el descubrimiento, la exploración, etcétera, ¿no? Es un turismo alternativo, ¿no? Entonces aquí la defensa de un patrimonio natural, pero también es un patrimonio cultural, porque todas las plantas siempre tienen una relación con la cultura. Son plantas nativas, pues tienen una relación más antigua todavía con la cultura local, ¿no? Entonces nosotros creemos que es a la vez un proyecto de naturaleza, pero también es un proyecto cultural. Está abierto a todos los públicos, a todas las personas. Tiene programas de educación ambiental muy importantes para nosotros, porque creemos que es una de las necesidades más grandes de nuestra sociedad, formar a los niños, a los jóvenes, en una nueva cultura de respeto, de amor. La propagación se le llama que es por esquejes. Tú cortas esta parte cuando ya subió en exceso, lo que haces es cortar esta parte, pero tú dejas y la planta sigue creciendo con estas que tiene aquí alrededor, porque la esfuerzas, la haces que haya retención y no pierda fuerza en seguir creciendo. Entonces lo que hace ella es aventar
bracitos o hijuelos que se les llama, y después puedes seguir propagando con estas partes. 5 o 6 veces que tú haces cortes, tienes, no todas, algunas tienes el resultado que son esto. Es una deformación que provocas de la planta. La planta original de esta es esta. Así tienes que ser siempre como esta. Pero al final de que haces muchos esquejes, tú sigues cortando y sigues propagando, toma esta forma. ¿Cuál es lo más importante? La germinación que tienes, que son plantitas muy pequeñas, que hay que estar a su riego, que es muy importante, no dejarla secar. Entonces, si se pasa un día, es gravísimo. Pierdes una especie que es súper importante, que puede estar en peligro de extinción, y tú le dedicas un tiempo extra para mantenerla, para seguir que no pierdas tu propagación. Entonces es una dedicación muy buena, muy importante y muy humanista, yo lo puedo decir así de esa manera. Y verlas contentas, siempre que no... Cuando se empieza a deshidratar, yo las veo tristes, entonces tú empiezas a regarlas, les empiezas a poner música, tú andas contento, entonces exactamente luego lo que ves cuando haces el primer riego, lo que haces es ponerse así, luego como son estas y los cactus, cuando están muy deshidratados, les pones el agua y lo que hacen es absorberlo. Entonces ya de rato tú ya ves tus plantas que ya están ya nutridas, ya muy llenitas de agua, entonces empiezan a enverdecer ellas mismas y bueno, te hace sentir muy bien, la verdad. Más les aprecio lo que es su forma y su color y sus flores. Y esta, no puedo explicarlo, la verdad es algo, en los cactus, en lo personal, son lentos y hay una esencia ahí muy, que tienen, su crecimiento es muy lento, entonces es como una paciencia que tienen, como no sé, esa tranquilidad que tienen ellos y que te transmiten. Entonces, no sé, no puedo explicarlo la verdad, pero te hace sentir feliz. La naturaleza nos enseña desde los colores. Tú puedes ir caminando y ver los colores de las flores. En diferentes épocas del año también puedes ver, por ejemplo, ahorita en la sequía, pues ves principalmente colores amarillos, algunas flores moradas, flores blancas. Y vienes en temporada de lluvias y todo esto se transforma porque las plantas renacen, digamos, y se vuelve de color verde todo. Pasando la temporada de lluvias, pues vuelven a surgir otras flores, ¿no? Todas las plantas que crecieron durante la temporada de lluvias que no están el resto del año, pues están floreciendo al final de las lluvias. Entonces vas a ver colores naranjas, rojos. La misma forma que tienen las plantas inspira. La estructura que tiene la vegetación también te ayuda a inspirarte también para la toma de fotografías, los colores, la luz. Cuando está un poco nublado, así como está ahorita que está pues un poco con nubes, un poco con sol, crea sombras o crea rayos de luz, ¿no? Que son muy bonitos, ¿no? Tenemos reportadas 186 especies de aves que visitan el jardín, ya sea de manera permanente, o sea que viven aquí todo el año, o aves que migran. Entonces vienen al jardín botánico a pasar ciertas épocas del año, ¿no? La mayoría de las migratorias son migratorias de invierno, entonces vienen volando hasta acá, pasan el invierno aquí y luego regresan. De hecho, el matorral es considerado uno de los ecosistemas más diversos del mundo, no solamente del país, ¿no? Después, lógicamente, pues de los arrecifes de coral, de las selvas, el matorral viene estando como en un tercer, cuarto lugar, ¿no? De los ecosistemas más diversos. Y son súper importantes, ¿no? De hecho, muchas de estas plantas son extremadamente útiles. Todas ellas, no todas, pero muchas de ellas nos dan alimento todo el año, ¿no? Los nopales simplemente. Si hablamos de ellos, pues lo que es la verdura del nopal, las tunas, que ya es la fruta. Las flores muchas veces también se utilizan como adornos o para ciertas otras cosas. Algunos, por ejemplo, los cardones son muy medicinales. Los troncos del cardón cuando ya está seco son muy atractivos, ¿no? O sea, son muy utilizados para artesanía. La del mezquite no se diga, la miel de mezquite es muy cotizada y es muy cara, ¿no? Y muy difícil de conseguir porque la floración del mezquite es solamente menos de un mes. Y bueno, esta presa se conoce como la presa de las colonias. Fue construida a inicios del siglo XX y su objetivo era evitar las grandes avenidas de agua que inundaban la ciudad de San Miguel de Allende.
no tiene un objetivo, digamos, agrícola ni pecuario, ¿no? Simplemente era ese. También, bueno, otra cosa interesante de esa zona del jardín es que un poquito más hacia abajo tenemos las ruinas de un antiguo batán, un molino de agua. Y bueno, se ha datado, más o menos se sabe que este molino viene más o menos del siglo XVI. Entonces se considera que es uno, si no el primero, uno de los primeros molinos de agua que hubo desde la época colonial en México. Y bueno, la presa ya se construyó mucho después, aunque ya se tienen registros de algunos otros represamientos previos. Bueno, esta planta es una yuca, son plantas también típicas de las zonas áridas de México y del sur de Estados Unidos. Y bueno, actualmente está floreciendo, de hecho la mayoría de las yucas florecen para esta época del año, en la temporada seca. La flor de la yuca es muy utilizada también, la gente suele prepararla capeada con huevo y con salsa, ¿no? O se la comen así, solita. La yuca es también una planta suculenta, la suculencia significa que guardan agua en sus tejidos, ¿no? Son gorditas. Entonces ellas guardan el agua en sus troncos. Y son como si fueran agaves, pero tienen un tronco, esa es la diferencia. De hecho, las plantas de zonas áridas, en su mayoría, tienen espinas. Las espinas, además de ser una estructura de defensa contra los herbívoros, que son sus depredadores, digamos, también es una forma de ahorrar agua. Las espinas originalmente eran hojas, y fueron hojas que se fueron modificando para evitar la pérdida de agua. Entonces tienen esta doble función, ¿no? Son defensa y además evitan la pérdida de agua. Y si te fijas, todas las plantas que son del desierto, las que son cactáceas principalmente, la parte que es verde y que es donde se lleva a cabo la fotosíntesis es el tallo. Entonces ellas no hacen la fotosíntesis en la hoja porque no tienen hojas, sino que la hacen en los tallos. Y su fotosíntesis ocurre durante la noche. Entonces ellas, digamos, durante el día van captando la energía del sol y en la noche es cuando ya abren los estomas, respiran, para evitar también sobrecalentarse o que el agua que tengan se evapore. También acaba de florecer, estos son sus frutos, son como tunitas o como pitayas pequeñitas, ¿no? Y adentro tienen muchas semillas con carnita que se la comen, los pájaros suelen alimentarse de ella y las hormigas también. Entonces ellos vienen, pican la fruta y vuelan y bueno, dispersan de esa forma las semillas. Bueno, esta es una biznaga, es la conocida como biznaga, bueno, tiene varios nombres. La gente la conoce como biznaga amarilla, biznaga de Zimapán o asiento de suegra. Y bueno, el nombre de asiento de suegra pues tiene mucho sentido, ¿no? Para algunas personas. Y ese tipo de plantas, las que conocemos como biznagas, son normalmente redondas, tienen una forma cilíndrica y bueno, tienen líneas o costillas con espinas. Y al igual que todas las cactáceas, son plantas suculentas, son así gorditas para almacenar agua en el interior. Y bueno, esta biznaga en particular es una biznaga que está prácticamente extinta en su lugar de origen, que es en la zona de Zimapán, entre Querétaro e Hidalgo. Aquí en el Jardín Botánico tenemos, muchos de estos ejemplares fueron rescatados de esa zona y nosotros los tenemos en resguardo. Curiosamente, la biznaga de Zimapán es una de las biznagas más fáciles de propagar. Todas estas cositas que se ven aquí arriba son frutos y dentro de estos frutos tienen cientos o miles de semillas, ¿no? Y casi todas estas semillas germinan. Entonces son plantas muy atractivas también para los coleccionistas, para la gente que gusta de tener una plantita de estas en su casa. Hola, mi nombre es Mariana, yo soy la encargada de la recepción y tienda de aquí del Jardín Botánico. La tienda es un sitio muy importante para el lugar porque por ella se generan algunos de los recursos para mantener el jardín y otra de las cosas importantes es que mantenemos este concepto de cooperativa donde apoyamos a pequeños productores, la mayoría sanmiguelenses, algunos de otros estados que pues tienen una idea y quieren llevarla a cabo y así nos ofrecen sus productos.
Lo interesante de estos rompecabezas es que están hechos con madera reciclada. La persona que se dedica a hacerlos va a las fábricas de muebles y pues recolecta los pedazos de madera que ya no les sirven y pues les da una utilidad formando todas estas pues bellas creaciones, juegos que pues ya no se ven muy comúnmente desde que pues la tecnología nos ha estado como invadiendo. Ya no se ven estos pues pequeños juguetes en cualquier lado. Son una opción pues para los más pequeños, ¿no? Para que puedan jugar de una manera diferente, una manera pues más saludable y también pues ayudando al planeta. El proyecto El Charco del Ingenio surge desde cerca de 1988-89, pero formalmente se consolida a partir del 11 de julio de 1991, que es la fecha en que se abren las puertas al público de este proyecto. Y es un proyecto que surge desde sus inicios con la participación de la población local, de las mayordomías indígenas, y que en una fecha emblemática que fue el eclipse total de julio de 1991 se hace la apertura de este proyecto y en el primer espacio que se construye para este sitio, que es la Plaza de los Cuatro Vientos. La Plaza de los Cuatro Vientos es un espacio que es una copia, una réplica de un códice tolteca chichimeca. En base al mismo se hizo la réplica para poder ampliar en dimensiones y que pudiese estar ubicado en este espacio conocido como la Plaza de los Cuatro Vientos. La cruz ya era venerada desde antes de la llegada de los españoles, entonces representaba al norte lo que era la madre tierra, la naturaleza, y como no había escritura en su momento lo proyectaban, lo entendían a través de una figura, un dibujo que era básicamente el de la cueva y que también nos está indicando desde el centro de la Plaza de los Cuatro Vientos, que es la indicación hacia el norte, donde estaba dedicado, dirigido. La otra extensión, una que digamos hacia abajo, representaba el sur, y el sur era el símbolo del agua y lo representaban a través de una figura de una espiral como de agua en movimiento, y es a la vez el mismo elemento que nosotros hemos adoptado como nuestro logotipo. Otra parte de la extensión de la cruz estaba dedicada hacia el oeste, que representaba la fauna y lo representaban a través de la figura de un coyote. Y la extensión hacia el este estaba dirigido o dedicado a las plantas y lo representaban con una figura de un maguey, que los magueyes siempre han sido emblemáticos e importantes en muchos aspectos de nuestra cultura, incluso hasta el día de hoy. Y la cruz como una sola estructura donde se juntaban cuatro direcciones, el centro era lo que se interpretaba como un sol, como el centro que los unía a todos en general, ¿no? Entonces en este espacio están representadas los puntos cardinales con sus elementos simbólicos de la cultura local. Y lo que no estaba en este códice es una figura de una luna, que es la que nosotros, como replicar esta estructura, incorporamos. Y esa luna que está como eclipsando el sol tiene que ver precisamente con la fecha mencionada del 11 de julio de 1991, en donde en pleno clímax del mismo eclipse, con la presencia de las mayordomías indígenas, con la bendición de las mismas, durante el clímax del eclipse, digamos, se cortan los listones y se abren las puertas al público. También mucho lo que hacemos en ciertas temporadas es que colocamos letreros que nos ayudan a que la gente, provocarlos a que piensen de una manera distinta y estén al pendiente, ¿no? Por ejemplo, este letrero que dice: psst, psst, disfruta silenciosamente de observar aves migratorias. Estén al pendiente, ¿no? Porque hay muchas cosas que no las encuentran hasta que no se les dice, ¿no? O los cambiamos ya de repente en una temporada del año desde silencio, aves anidando, ¿no? Entonces, ay, canijo, sí, no nada más vine al cerro, vine a un lugar donde está ocurriendo una dinámica natural muy compleja, de la cual yo no me había dado cuenta, ¿no? Mira, quiero aprovechar aquí para hablar de este arbolito, que es un huizache, que cada vez son más escasos en la región, ¿no?
y lo que estamos encontrando es un huizache. Lo que son los huizaches, los mezquites, su temporada de floración es en estos meses, enero, febrero. Increíble porque mientras vemos que en esta temporada invernal todo lo demás está seco, el suelo tiene una energía que es aprovechada por los huizaches y que toman sus nutrientes para poder florecer en este momento, ¿no? Los huizaches, además, sus flores son sumamente aromáticas, increíble la fragancia, al grado que su componente químico también se utilizó durante mucho tiempo para perfumes, que parecía una planta muerta, seca, ¿no? Y de repente vemos que empieza a florecer, la gente se sorprende. Y primero salen las flores y ya después salen las hojas. Formamos parte de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos y eso significa que los jardines botánicos tenemos colecciones de plantas de ciertas familias, ciertos géneros, y que no son simplemente somos jardines botánicos porque fuimos al cerro a traer las plantas, no. Esto requiere todo un reconocimiento, inscripción ante el gobierno federal para poder colectar estos especímenes para garantizar la sobrevivencia de las especies. Este jardín botánico nos dedicamos a las cuestiones de las plantas suculentas de mayor distribución en México. Entre ellas está esta parte que es el Conservatorio de Plantas Mexicanas, que es un espacio donde tenemos una muestra de nuestra gran colección. Y aquí es donde los exhibimos, donde los mostramos para que la gente pueda conocer la gran diversidad que tenemos en el país. Ahorita estamos viendo una de mis flores favoritas, que también es precoz en ese sentido, porque primero genera la flor y después va a generar las hojas, que es el Pseudobombax elíptico, que es una planta bellísima que tiene un bulbo, digamos, en su base. Esta es una planta más del norte-noreste de Guanajuato, que es de climas pues, más templados, más tropicales, ¿no? Y aquí, digamos, están un poco chiqueadas, ¿no? Están atendidas de una manera para que puedan lucir. Este proyecto somos una unidad de manejo ambiental certificada y avalada por la Semarnat. Entonces las plantas que ustedes se llevan aquí reciben como un certificado, como un acta de nacimiento, para que cualquier autoridad que las detenga en el camino o que simplemente les da la validez, que esta planta fue adquirida en un centro autorizado de un manejo de invernadero y no fue extraída de manera ilegal de su hábitat natural. Pues lo que ganamos como jardines botánicos es que estamos logrando que muchas de estas plantas que están en la categoría 059/2010 de la Semarnat, que están en alguna categoría de riesgo, estamos garantizando que haya una abundancia de las mismas y dispersas en distintos espacios para que así podamos lograr que su categoría de amenazadas o en extinción pueda disminuirse, ¿no? Entonces, en ese sentido, como dice el comercial, eso no tiene precio, ¿no? Y eso lo hacemos desde la sociedad civil, los jardines botánicos, quienes asumimos esta actividad porque nos encanta y porque sabemos que en ello mismo va la vida de todos nosotros.